Hoy vemos lo contrario, el corazón que agrada a Dios. Dice el versículo 9, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Él iba, ¿qué iba haciendo David? Iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿Acaso él tenía que crecer más? ¿Él iba a crecer más? Se refiere a crecer ¿en qué sentido? ¿En qué sentido dice que iba creciendo más? Hay un versículo que está en Proverbios. Vamos a mirar. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos que David iba creciendo, pero ¿qué es lo que dice ese versículo? Jehová estaba con él. ¿Con quién estaba Jehová? Con David. David. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, el personaje que más es nombrado, incluso más que Isaías. Isaías es el profeta más nombrado. Pero David es muy nombrado en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos quién estaba con David. Jehová estaba con David. Ese versículo impacta, ¿no? Porque en lo que vimos ayer era exactamente lo contrario. Lo que vimos ayer era que Saúl prevaricó, porque ¿qué dice? No guardó la palabra de Jehová, hizo lo contrario a David. David, ¿qué le daba esta característica para que él pudiera ser honrado por Dios? Porque él, al contrario de Saúl, David sí guardaba la palabra. Saúl no. Los dos estuvieron, Saúl y David, estuvieron con el mismo profeta, ¿no? El profeta Samuel. Él estuvo en la transición de los dos. Pero uno no guardó la palabra, la desechó, la menospreció. Cuando miramos esto que pasó con David, lo podemos ratificar en 1 Samuel capítulo 17. Vamos a mirar inevitablemente, para hacer la comparación entre Saúl y David, vamos a mirar el capítulo 15 de 1 Samuel y el capítulo 17. Ahí vamos a ver el contraste, los dos corazones opuestos. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, dice el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que Dios espera? Que estemos atentos a su palabra. Es lo que más espera, ¿no? Aquí así le está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El pecado. Dios, ¿qué es lo que va a castigar? Lo que Dios abomina. El pecado. El pecado es creer en sí mismo, lo que le pasó a Saúl. Dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Así, y dice el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de a Judá. Ahora, Saúl pudo guardar la palabra de Dios, Dios le dio una orden. A nuestro punto de vista, ¿cómo suena esa orden? Como cruel, ¿no? Así suena como cruel. Porque le dice, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Y nombra después el ganado, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo lo que tienen ellos, el ganado y todo lo que los representa. Pero lo curioso es, ¿qué representa Amalec? El pecado. Por eso tuvimos que hacer esa aclaración. ¿Qué es Amalec? Cuando dice al oponérsele en el camino. ¿Qué hizo Amalec? Se le opuso en el camino al pueblo de Dios. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 6? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Ahí habla de camino, ¿no? Pero ¿qué camino habla ahí? Cada cual se apartó por su camino. Para que diga que cada uno de nosotros, los seres humanos, nos apartamos por nuestro camino desde que nacemos. Nosotros nacimos creyendo en nuestro propio punto de vista, creyendo en nosotros mismos. Eso que está escrito sobre Adán, eso que está escrito desde el momento que el hombre se separó de Dios, eso es cada uno de nosotros.
Cada uno tenía un camino. Aquí, en este capítulo 15, vemos como Saúl, él tenía su propia forma. Dice el versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí estamos viendo qué fue lo que hizo Saúl. Dios, que le había dicho: ve y mata todo lo que tiene Amalec, porque se te opuso en el camino. Dios, algo que aborrece, el pecado. ¿Qué cosa se interpuso en el camino hacia Dios? Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Está hablando del pecado, el ser humano. Aquí, ¿qué hizo Saúl? Efectivamente, él tenía su propio camino, él tenía su propia forma. Y no solo él, el pueblo tenía el mismo corazón de él. Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creer, ya saben, no es lo que nos han enseñado. Creer no es apretar los ojos, los puños y decir yo creo. No, no es eso. Ya hemos visto en detalle qué es creer. Ahí diga, inevitablemente vamos a nombrarlo otra vez. Aquí, ellos, Amalec, se le había opuesto en el camino. Y Dios eso no lo había olvidado, y ya han pasado generaciones desde que Amalec se había puesto en el camino. No es que Dios sea rencoroso, Dios está hablando del pecado. Cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. Lo que se opone en el camino de nosotros hacia Dios es lo que Dios quiere quitar. Pero si Dios lo quita y eso sigue todavía activo o vivo, latente, puede volver. Como cuando una persona peca y trata de solucionar el pecado por sí mismo. Trata de solucionar el pecado evitando por sus propios medios hacer. No pecar, por sus propios medios evitar hacer algo que a él, a su propia conciencia, le parece que debería evitar. ¿Quién le habló así? Le decimos a muchas personas cuando nos hablan el problema que tienen así en su conciencia: ay, es que yo hice esto. Búsqueme en la Biblia así donde aparezca alguien que haya hecho lo mismo. Ah, no, eso no aparece en la Biblia, no se nombra, ese tipo de cosas no se nombran. ¿Usted por qué se fija en usted mismo? ¿Por qué no mira la palabra? ¿Por qué se está mirando y está confiando en su conciencia, lo que su conciencia le dice? Vote su conciencia. ¿Qué significa eso? Niéguese a sí mismo y quédese ¿con qué? Con la palabra de Dios. Saúl, él tenía su propio camino. El pueblo era igual que él. El pueblo hacía lo que el rey hacía. Este rey era solamente una sombra de lo que era el mismo pueblo. Su corazón estaba, cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice el versículo 10? Después de que Saúl perdonó a Agag, Dios le dijo: mata a todos, mujeres, niños, así. Pero él dejó vivo al rey. Y no solo eso, sino que se quedó con lo que era, se veía como mejor del ganado, lo que se veía bien bonito, así como gordo, él se quedó con eso. Pero lo vil y menospreciado destruyó. Si veía una vaquita débil, así, esa sí la quería destruir. Pero la vaquita gorda, la que se veía robusta, esa no la quería matar. Está hablando el punto de vista de nosotros los seres humanos. Todos nosotros hacemos lo mismo. Cuando vivimos por nuestro punto de vista, nosotros juzgamos a nuestro parecer correctamente. Dice la palabra: cada cual se apartó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas. También dice: todo camino al hombre le es derecho en su propia opinión, mas su fin, ¿qué es? Camino de muerte. La persona que se guía por su propio punto de vista, algo que está aborreciendo, es el punto de vista de Dios. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 10 a Saúl por ese corazón, por tener ese corazón? Mire el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué dice acá? Dios que está diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Cuando en la Biblia dice que guardemos, ya algunas personas lo tienen claro, otros no. Cuando la Biblia dice que guardemos sus mandamientos, ¿qué dice, por ejemplo, Juan, capítulo 14, versículo 15? El que me ama, dijo nuestro Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? Guarda mis palabras. Lo hemos visto desde Éxodo 16. La ley fue dada en Éxodo 20. Aparece por primera vez la ley. Pero antes de la ley, en Éxodo capítulo 16, ya Dios había dicho, ¿hasta cuándo os rebelaréis? ¿Hasta cuándo no guardaréis mi ley? No guardaréis mi palabra. Guardar, cuando dice guardar mi ley, guardar mis mandamientos, se está refiriendo a guardar la palabra de Dios. ¿Y qué es guardar? ¿Y dónde se guarda? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No es que tengas que hacer, es guardar en tu corazón. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué Dios tiene que reiterar hasta cuándo no guardaréis mi palabra? ¿Hasta cuándo no? Porque el corazón del ser humano se apartó, cada cual se apartó por su camino. El ser humano desde Adán ya no tiene el mismo camino de Dios. Ya lo hemos visto hace poco, no tiene la óptica de Dios. En Génesis 3, cuando vimos que ellos comieron, el versículo 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se abrieron los ojos. ¿A qué se abrieron los ojos? A la muerte. Se abrieron los ojos al mundo de los muertos. No al mundo de Dios, al mundo de los que viven por la ciencia del bien y del mal. Porque ya efectivamente el árbol del que ellos comieron era un árbol que se llama así, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si se acuerden en Romanos 10, que dice el versículo 1 y 2, hablando de ciencia. Cuando se nombra la ciencia, inevitablemente pensamos en Romanos capítulo 10. Vamos a mirar. No pierdan acá, coloquen aquí una cintica en 1 Samuel capítulo 15. Ya no vamos a 15, es más, estando aquí en el 15, ya miramos la maldad de Saúl. Pero si seguimos mirando, Saúl puede reconocer, no, Saúl no reconoce. Saúl estaba consciente de que él había hecho bien. A su punto de vista, a su conciencia, él había hecho bien, porque él miraba únicamente sus buenas intenciones, pero estaba mezclando sus buenas intenciones con la palabra de Dios. Para Dios eso ya fue profanar. ¿Dios cómo ve? Esa mezcla, ¿Dios cómo la ve? Sí guarda mis palabras, Dios ve, no guarda mis palabras. La persona que mezcla ya no guarda las palabras de Dios. Acordémonos cuando las personas que no han podido recibir la salvación, les hemos explicado cuál es el secreto para que puedan recibir la salvación. Algunas personas llegan, han estado en diferentes denominaciones, ¿sí? Han estado en diferentes denominaciones. Estando en diferentes denominaciones, entonces ellos vienen con una forma. Llaman adoración a algo específico que allá les enseñaron. Llaman orar a algo que allá les enseñaron. Llaman pecado a algo, bueno, ya ahorita por estar conociendo el Evangelio, ya no llaman pecado a lo que allá llamaban pecado, pero todavía tienen muchas cosas, el olor, todavía tienen el olor de haber venido de una religión que no era iglesia, de una iglesia que no era iglesia, pero el corazón del ser humano quiere mezclar, quiere eso que ha traído, quiere agregarle lo que está recibiendo, como en el carrito del mercado, en el computador, en los programas, en los shopping, en las tiendas virtuales, colocan un carrito. Entonces la gente va mirando y le gusta algo y lo va agregando al carrito. Eso mismo de agregar al carrito es lo que muchas personas han querido hacer en el plano espiritual. Han querido coger las cosas de Dios y agregarlas al carrito. Pero Dios no permite eso, Dios no permite esa mezcla. Mientras una persona esté recibiendo lo que está recibiendo acá, como si fuera una nueva clase de teología, ya esa persona ha hecho clases de teología, ha estudiado, allá en estudio bíblico, en su iglesia ha estudiado, y quiere coger lo que está recibiendo de la gracia y lo quiere meter en algo que la persona ya es consciente que no tiene la gracia. Entonces quiere mezclar, quiere tener un poquito de allá, un poquito de acá. Mientras la persona trate de hacer eso, Dios inevitablemente aborrece eso. Dios le va a dar la misericordia a una persona así. Dios aborrece ¿qué cosa? La mezcla. Lo vemos desde Génesis 6, viendo los hijos de los hombres
los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. El corazón del ser humano le encanta mezclar lo que es de Dios con lo que es de su propia prudencia. Nombramos de ciencia, ¿no? Lo que comieron ellos fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué dice Romanos 10? Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel es para salvación. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así dice, ¿no? Dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ya sabemos, él estuvo allá, él fue de los fariseos. Por eso él puede dar testimonio. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, tienen celo de Dios. Cuando venimos de diferentes religiones, nuestros pastores en esas religiones no eran pastores delante de Dios, no habían sido enviados por Dios. Ya sabemos cómo se reconoce un pastor que ha sido enviado por Dios. Pero esos pastores que no eran enviados por Dios, esos pastores nosotros los queríamos, los apreciábamos, no los odiábamos, pero ellos eran como los niños de Amalek, como las mujeres de Amalek, como los jóvenes de Amalek. Así como pensamos cuando leemos ese versículo 3 de 1 Samuel 15, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, mata mujeres, niños, así, aún los de pecho. ¿Cómo vemos nosotros así a las personas de donde nosotros veníamos? Ay, mi pastor, así, ay, pues sí, él todavía no es salvo, pero sí es pastor. No, no es pastor. Si él no es salvo, si él todavía es pecador, no tiene nada que ver con Dios. No, si no es libre de pecado, él y la gracia no tienen nada que ver. Sí, nuestro corazón va a querer hacer lo mismo que hizo Saúl. Nuestro corazón va a querer, juzgando por la vista, por la ciencia, el bien y el mal, decir: no, sí, él es cristiano. Y yo fui cristiano con él. Con él yo también fui cristiano. ¿Qué está diciendo? Mientras una persona hable así, esa persona está prevaricando. Está queriendo profanar, mezclar lo que es de Dios con lo que es del hombre. Mientras no llegue el arrepentimiento es negarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento no es un poquito. Ay, es que en la iglesia donde yo me he congregado, esa iglesia se llama el Shaddai Adonai Shalem. Así, un ejemplo. El Shaddai Adonai Shalem. Entonces, en mi iglesia sí, pues sí, ellos todavía no son salvos, pero el pastor, él es muy amable, él tiene celo de Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo estuvo ahí, él fue fariseo, de fariseos, y él tenía celo de Dios. El celo de Dios que tenía el apóstol Pablo, ¿para qué le sirvió? A estas personas que el apóstol Pablo está diciendo, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. ¿Qué han hecho estas personas? ¿Están con Dios? ¿Ese celo que tienen los hace caminar con Dios o los hace estar en contra de Dios? Jesús lo dijo. Jesús dijo: el que no es conmigo, en contra mía es. Estos hombres que tenían celo de Dios habían cogido a Pablo y lo habían tratado de matar. Lo apedrearon hasta dejarlo muerto, literalmente muerto. Los discípulos lo rodearon, oraron por él para que él reviviera. No sé si sabían eso. Eso pasó. Ellos hasta apedrearon al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, una vez que se puso en pie, volvió y entró en la misma ciudad que lo había apedreado. Así es. Porque el apóstol Pablo, él había sido de ellos. Y dijo: yo les doy testimonio. Ellos sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Por eso el fruto que ellos comieron es importante. Cuando le preguntamos a las personas cuál es el fruto que comió Adán y Eva, hago la pregunta. Quienes están acá, ¿saben cuál fue el fruto que comió Adán y Eva? Les adelanto, no vayan a escribir manzana, porque no fue una manzanita. Eso nos lo han enseñado las religiones tradicionales. Tanto religiones cristianas, que se hacen llamar cristianas, tradicionales, nos han enseñado eso. Pero no fue ninguna manzanita. ¿Cuál fue el fruto que comió? El fruto que comió, lo escribió el hermano Oscar,
la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal. El fruto que comió fue la ciencia del bien y del mal. Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, ese celo de Dios es en contra de Dios. Cuando dice no conforme a ciencia no es verdadero, es falso. Es un celo de Dios falso. Pero no lo dice así directamente, así es un celo falso, no es un celo falso. El apóstol Pablo tuvo ese celo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? A los que anuncian el evangelio, a los que hacen la tarea que yo les dejé. Jesús no les dijo así. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada que el apóstol Pablo estaba persiguiendo, no era apóstol, en esa época era Saulo, qué pena. No hay que confundir, Saulo es nuestra vieja naturaleza. Tú eres un Saulo también, tú has sido un Saulo, no sé, si ya en ese momento no eres Saulo, no sé, pero tú eras Saulo. Cuando no eras con Dios, eras en contra de Dios. Entonces Saulo, él persiguió a la iglesia. Él persiguió aparentemente a la iglesia, ¿no? Aparentemente está persiguiendo a los que anuncian el evangelio. Aparentemente está persiguiendo a los discípulos. Pero Jesús, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? El que se mete con un hijo de Dios se está metiendo directamente con Dios. Por eso dice, el que no es conmigo, en contra mía es. Cuando una persona se mete contra ustedes, esa persona no se está metiendo contra ustedes. Esa persona está arremetiendo contra Dios. Hablo con los justos, los que ya han recibido la salvación. La persona que trata de hacerles daño a ustedes no sabe que esa persona está tratando de hacerle daño a Jesús mismo. Jesús a esa persona que les trata de hacer daño a ustedes, Jesús a esa persona, ¿qué le dice? No sé cómo se llame, Jorge, Jairo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es la persecución? Hace poquito lo vimos, hicimos hasta un video cortito. La persecución es querer callar. Cuando entre las diferentes religiones saben que tienen diferencias, pero no se persiguen, se respetan. O sea, no hablan feo entre religiones. De pronto sí, murmuran algo, pero ahí se burlan o cosas así. Pero la persecución es querer callar a toda costa, de diferentes medios. Nosotros anunciamos el evangelio y la gente nos quiere callar. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo lo quieren hacer con nosotros. Siempre que se anuncia el evangelio, van a querer callarnos. Bueno, el tiempo se pasó. Creo que queríamos ver 1 Samuel, capítulo 17 también. Lo voy a parafrasear. En 1 Samuel, capítulo 17, podemos ver la pelea que tuvo David con Goliat. Entonces, David, ¿qué hizo? David, ¿él en quién se apoyaba? Él se apoyaba en Dios. David, cuando veía a ese Goliat tan gigante, ¿él tenía miedo? No, pero todo el pueblo de Israel tenía miedo. ¿Pero por qué David no tenía miedo? Porque David tenía una certeza. Dios está conmigo. La fe que tenía David era una fe, wow, así como dice la palabra, varón conforme a mi corazón. David no le tenía miedo. Solo que veía un pedazo de pecado gigante, veía pecado. Y decía, no, así como Dios me ha librado de la mano de un oso, de la garra de los osos, de los leones, también me va a librar de este filisteo incircunciso. David que veía un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. Ustedes tienen que hacerle frente a muchas personas cuando tienen que anunciar el evangelio. No tengan miedo a las personas. Ustedes hablen la palabra. Las personas que los persiguen a ustedes, que los quieren callar, esas personas están en contra de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién agarra un aguijón? Imagínense una puntilla que sale de un pedazo de madera. ¿Y quién agarra esa puntilla y le da patadas de frente? Sería un loco. Pero eso es lo que hacen las personas que tratan de agredirte, que tratan de pelear contigo. No están contra ti, están contra Dios mismo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Permite, Padre, que todos los hermanos caminemos con el corazón como David. Si hay algo todavía de nuestros pensamientos, si todavía hay algo que hemos estado mezclando de lo que no es de Dios con lo que es de Dios, permite que nuestro corazón ya marque una línea divisoria y pueda reconocer
qué es de Dios y qué no es. Y ya no quiera seguir prevaricando, no quiera seguir haciendo la rebelión de Saúl. Saúl es la muestra de la carnalidad, de querer mezclar lo que es de Dios un poquito con su buen juicio, con su buena prudencia, con su amabilidad. Permite que el justo ya no viva de esa manera, sino que los hermanos que están acá, justos, puedan vivir por fe. Tu palabra dice, el justo ya no vive por vista, el justo vive por fe. Te pido, Señor, el corazón de los hermanos, aviva la fe. Haz que ellos puedan ver el trabajo tuyo y puedan dar testimonio del trabajo tuyo. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.